Ese es el tema de esta mañana, le hemos titulado así: ¿qué naturaleza? ¿Qué naturaleza? Sí, con un signo de interrogación. ¿Qué naturaleza, hermano, tenemos o estamos viviendo nosotros? Creo que la mayor parte de nosotros conoció la historia de Michael Jackson, ¿no? Un hombre que quiso cambiarse el color de la piel. Bueno, Oscarito ha venido un poquito morenito, pero eso ya le va a pasar. Siempre que Oscar conmigo, no es que la tengo con él, lo tomo de ejemplo. Mi esposa me dice, un día te va a reclamar porque siempre lo tomas de ejemplo. Entonces, este joven, mis hermanos, quiso cambiarse el color de su piel. Y qué problema en el que se metió, que hasta su vida perdió por querer cambiarse el color de la piel. Es eso de la piel, mis hermanos, que nosotros llevamos, no la podemos cambiar. El, el- 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 el escritor de este libro dice: mudará el etíope su piel. El etíope, su color de su piel es morena. No es que el versículo es racista, no lo vaya a malinterpretar, sino que lo está poniendo como un ejemplo de cómo, mis hermanos, es imposible poder cambiar el color de nuestra piel. Y a pesar de tantos estudios, mis hermanos, y tantas cosas que la ciencia ha hecho, a través de la medicina, hay personas que han podido sacar provechos para cambiar algunas partes, fisonomías de la persona. Hay personas que nacen un poco deformadas y con toda la cirugía plástica y tantas cosas, la gente ha podido sacar provecho de la medicina para mejorar su fisonomía, pero no el color de su piel. Bueno, tanto así que hoy con todo este avance de la ciencia y de la medicina, hay personas que están renunciando a su fisonomía, a su forma de ser. No sé si usted ha sido curioso, pero hoy con las redes sociales y los medios de comunicación se pueden ver cosas extrañas, hermano, como las personas. Estaba viendo el otro día un francés que vive en México. Bueno, se ha ido a vivir a México para cambiar su cuerpo. Se ha quitado estos 2 dedos y se ha quedado con estos 3 dedos y se los ha todo deformado, se ha deformado su cabeza, se ha hecho tantas cirugías por querer cambiar su estado físico. Bueno, hay un personaje que quiere imitar al novio de esta muñeca, ¿cómo se llama? Barbie, Ken. Se ha hecho 1000 cirugías y ha gastado más de 350 millones de dólares para llegar a la perfección de lo que es este muñeco. ¿Se puede imaginar usted? Se puede imaginar cómo el hombre quiere cambiar su físico, pero no cambiará su corazón. No cambiará su DNA, hermanos. En el DNA está nuestra identidad, quiénes somos. Y por más que queramos parecer a otra cosa, imposible. Por ejemplo, cuando se hacen coreografías o cosas donde la persona se puede disfrazar y se presenta delante de un pueblo que lo conoce, no más habla y la gente lo identifica. ¿Quién está detrás de ese disfraz? ¿Sí o no? Igualmente, mis hermanos, nosotros como cristianos
debemos de entender esto, que cuando nosotros hablamos, ¿a quién deben de identificar? ¿O qué naturaleza sale a luz? Lo vamos a ir entendiendo en el pasar de la predicación, pero hay cosas que nosotros, mis hermanos, ya tiempo las hubiésemos dejado porque estaban en la naturaleza vieja, en la naturaleza antigua de nuestra vida. Pero el problema es que a veces nosotros no hemos dejado esas costumbres, no hemos dejado lo que acá dice, habituados a hacer el mal. Continuamos viviendo, haciendo cosas de nuestra manera o nuestra vieja manera de vivir. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, intentamos dejar vicios o costumbres con nuestras fuerzas? Bueno, yo intenté dejar vicios con mis fuerzas y no lo logré. Hay personas que han intentado dejar mentir y no lo han logrado. Y aún en el cristianismo, aún en el evangelio, si entre comillas ya se convirtió porque sigue mintiendo y ya no debería de estar la mentira, porque la mentira no es del cristiano. Hay un padre de la mentira, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama? ¿Lo sabe? Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros vayamos entendiendo a qué nivel o en qué naturaleza estamos viviendo, en la naturaleza antigua o en la nueva naturaleza, porque el versículo es claro y dice: mudará el etíope su piel. Hay un animalito que sí puede cambiar de color, ¿verdad? Pero esa es su naturaleza, hermano. Dios le dio esa capacidad de cambiar según el ambiente donde él se encuentra. Él puede disfrazarse del color donde él está, pero nosotros, mi hermano, no debemos ser como el camaleonte. Pero somos bien camaleontes muchas veces. Según donde nos movemos, así somos. Así nos vestimos, así hablamos, así actuamos. Que Dios nos ayude, hermano. Ahora, en el contexto de este versículo, es que Judá es un pueblo, bueno, todos sabemos, mi hermano, que el pueblo de Israel fue escogido por Dios, como la iglesia ha sido escogida por Dios con propósitos. El propósito en que Dios escogió al pueblo de Israel o a Judá, que es una de las tribus de Israel, era en que ellos vivieran a la manera de Dios. Y viviendo a la manera de Dios, los pueblos que les circuncidaban alrededor de ellos pudieran transformarse o pudieran cambiar o pudieran adaptar el estilo de vida de ellos. Y fue todo a lo contrario. El pueblo de Israel adoptó el estilo de vida de los pueblos vecinos. Y si en algo se parece la iglesia al pueblo de Israel, es en eso. Que la iglesia, en vez de hacer cambiar el mundo está haciendo cambios en la iglesia. ¿Sí o no? La iglesia se está mundanizando. El cristiano está viviendo a la manera del mundo. Estamos en graves problemas. Estamos en un problema que debemos de enfrentarlo y salir de ahí. ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? Porque el evangelio es libertad. El evangelio
nos da el libre albedrío, no un libertinaje. Y acá hay tres cosas en el contexto de este versículo que pueden ser muy útiles para nosotros para darnos cuenta en que necesitamos un cambio radical. Hay un poder sobrenatural, mis hermanos, que puede ayudarnos a cambiar nuestro estilo de vida. Pero si no le permitimos a Dios hacer este trabajo en nosotros, nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa seguirá gobernando en nosotros. En el capítulo 12, versículo 1 y 2, siempre de Jeremías, el profeta está hablando con Dios y le dice: justo eres tú, oh Jehová. Estas palabras me parecen muy conocidas, con las que dice Job en su libro. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus. ¿A quién está hablando o a quién está describiendo el profeta? Pongamos mucha atención, mis hermanos, porque estas palabras del profeta son muy parecidas a aquel profeta que no quería entrar a la ciudad porque no creía que, o no quería que aquella gente mala se convirtiera o reconociera su error y se volviera de sus malos caminos. Jeremías ve la maldad, mis hermanos, que hay en el pueblo, y que aún así Dios les ha prosperado. A veces nosotros hacemos evaluaciones pensando que estamos bien delante de Dios porque las cosas todavía funcionan. Pero Dios es grande en misericordia, y Él no ha cortado su brazo de nuestras vidas, que si aunque nosotros nos vamos desviando, Él aún espera en que nosotros nos regresemos. Si Dios aplicara justicia a nuestras vidas, ninguno de nosotros pudiera estar hoy en este lugar. Porque desde el momento en que Jesús cambió nuestra naturaleza pecaminosa para hacernos hijos de Dios, desde ese momento que se nos abrieron los ojos, nosotros nos hubiese dicho el Señor: de acá en adelante no pecas, porque al momento en que tú peques, te elimino de la tierra. Ay, hermanos, levante la mano el que estuviera en pie. Ninguno. Y entonces no hagamos evaluaciones que estamos acá porque somos mejores que los de allá afuera. Uno de los problemas nuestros de la iglesia de hoy es que nosotros nos evaluamos con el borracho, nos evaluamos con el drogadicto, nos evaluamos con la prostituta, nos evaluamos con la gente peor de allá afuera. Pero si nosotros nos paramos hoy donde estamos y vamos delante de Dios y le decimos: Señor, soy bueno,
Si nosotros le dijéramos hoy al Señor, evalúame cómo soy, ¿usted se sacaría un 10? ¿Pasaría la prueba esta mañana? Está fuerte esto, ¿verdad? Necesitamos arrepentirnos diariamente, mis hermanos, de nuestras maldades. Porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Él nos da todos los días nuevas oportunidades. Dice que renueva cada mañana sus misericordias. En el capítulo 11, versículo 18, a Jeremías le habían tendido, mis hermanos, una trampa, porque eso es lo que hay en el corazón del hombre. Porque nuestras vidas están llenas de maldad. Necesitamos, mis hermanos, cambiar de acá adentro hacia afuera. Si nosotros no cambiamos de acá adentro, invalidamos este versículo del capítulo 12, que de labios honramos al Señor, pero el corazón no se lo hemos entregado al Señor. Esto, mis hermanos, lo debemos de, yo le dije esta mañana, debemos de aprender a vivir a la manera de Dios. Jeremías capítulo 5, versículo del 1 al 5. ¿Podrá el etíope cambiar, mis hermanos, el color de su piel? Sigámonos haciendo esas preguntas. Jeremías capítulo 5, versículo del 1 al 5. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas. Jerusalén, que es la capital de Judá, sigue siendo el punto principal del culto a Dios, donde se reúnen, mis hermanos, diferentes religiones. Y ya desde ese tiempo dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Qué tremendo, mis hermanos, porque no nos damos cuenta. Esto me ha llevado, este tema sale, mis hermanos, el sábado pasado estábamos evangelizando en Asti. Y estaba evangelizando un joven que al final me di cuenta el problema de su corazón, porque era un joven, no estaba tan joven, tenía sus 35, 36 años, pero en su juventud, 18 años más o menos, en esa edad, estuvo estudiando teología. Y cuando él comenzó a introducirse en eso, se dio cuenta que lo que decía la Biblia y lo que se vivía al interno no había concordancia.
Entonces, pero ¿por qué salió esto? Porque yo le digo, tú, conforme yo iba estudiando lo que íbamos platicando, le digo, tú has estudiado la Biblia, ¿verdad? Y me dijo, sí. Ahí fue donde él me dijo, he estudiado teología. Y le dije, de toda la Biblia que tú has leído, o lo que has leído de la Biblia, ¿qué es lo que te ha quedado plasmado en tu corazón? Me dijo Mateo 23. Ay, hermanos, y eso me ha venido a mí dando en la cabeza. Porque tenemos un dedo apuntado hacia los demás y hacia nosotros. Tenemos 4, pero no lo reconocemos. No nos damos cuenta. Y entonces el profeta dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informado, buscad en sus plazas a ver si hayáis hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Y yo lo perdonaré. Y yo lo perdonaré. Siga. Aunque digan, vive Jehová. O sea, no lo llevemos, mis hermanos, al mundo religioso, llevémoslo a la iglesia de Cristo. A nosotros, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Aunque digan, vive Jehová. ¿Quién conoce el corazón? Y si Dios dice, juran falsamente, ¿estará equivocado? 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? ¿Los azotaste y no les dolió? ¿Los consumiste y no quisieron recibir corrección? Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Qué tremendas palabras, mis hermanos, del profeta. Ahora le dije, Dios es misericordioso. Y Dios es paciente en esperar. Cuando Dios le habló a Judá, que es donde Jeremías anuncia los juicios de Dios por venir a la ciudad, ¿será que hoy Dios le anunció y mañana vino el juicio? ¿Cuánto tiempo Dios esperó? ¿Cuánto tiempo? Jeremías 25. Jeremías 25 del 1 al 4. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá. En el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, ¿qué dijo? Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son ¿cuánto? 23 años, hermano. Ay, hermanos, a veces nosotros hacemos una cosa en la semana
y no nos pasa nada. Y dijimos, entonces Dios no vio mi maldad. Dios no tuvo en cuenta mi pecado. 23 años ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado. ¿Desde cuándo dijo? O sea, ¿cuántos años el Señor lleva hablándonos a nosotros? ¿Y cuánto tiempo el Señor tendrá misericordia de nosotros y nos seguirá hablando? ¿Y cuándo lo vamos a entender? ¿Y cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a dejar esa naturaleza equivocada? ¿Verdad que esto no es para aplaudir? Y he hablado desde temprano, dice, y sin cesar, pero no oísteis. 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinaste vuestros oídos ¿por qué? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Nosotros, mis hermanos, que estamos acostumbrados a hacer el mal, ¿podremos cambiar nuestra naturaleza con nuestras fuerzas? ¿Qué podemos hacer entonces, mis hermanos? Porque hay un problema, la habilidad o la costumbre, la virtud de hacer el mal, que no te das cuenta de la necesidad que hay de cambiar. Usted le puede, mire, usted me pudo haber encontrado todos los días de mi vida cuando yo estaba en el mundo y me pudieron haber dicho, deja de fumar. Me pudieron haber puesto en una pantalla grande lo que dice la cajetilla de cigarro. Fumar es dañino, mata. Pero no quise cambiar, no podía cambiar. ¿Cuántas veces intenté dejar de tomar y no lo lograba? Buscaba excusas y no lo lograba. Porque dentro de nosotros llevamos una naturaleza pecaminosa. Y hay cosas, mis hermanos, que están tan arraigadas en nosotros que no nos damos cuenta el daño que nos están haciendo. ¿Cuántos de ustedes han tenido, no sé cómo le llamarán en América del Sur, pero cuando te cortas mal una uña, ¿no? Tienes un uñero, le llamamos nosotros, que la uña se te encarna ¿sí? Que se te va por un ladito y hasta se te infla el dedo así. ¿No le ha pasado? Te duele, ¿verdad? Pero no te lo quieres sacar. Porque te lastima. ¿Prefieres estar con eso ahí? Así es, mis hermanos, el pecado. ¿Usted cree que la prostituta allá afuera está consciente? ¿Usted cree que le agrada eso, el desprecio, el maltrato que recibe de los hombres? ¿Usted cree que el borracho el siguiente día, él está feliz? ¿Usted cree que el drogadicto, cuando le ha pasado el efecto de la droga, él está bien?
¿Usted cree que cuando nosotros nos dañamos entre nosotros mismos, después estamos bien? No queda bien ni el que hace mal, ni el que recibió mal. Pero esa es nuestra naturaleza. Usted cuando exhorta a sus hijos, ¿le duele en su corazón o no? Y después busca la manera de hacer la paz. Tener el corazón de esos niños no es fácil, porque ellos fácil perdonan, se reconcilian, no guardan rencor. Bueno, eso espero. Pero hay una naturaleza acá dentro de nosotros, mis hermanos, que acá tenemos que ver cuál es la que tiene el control de nuestras vidas. La naturaleza de Cristo o la naturaleza de cualquier chamuco por ahí. Sí, hermano, porque a veces sale a la luz otra cosa. Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. Porque, ¿qué dice? No es un pueblo desconocido, hermanos. No son las ciudades exteriores de Jerusalén o de Judá. Dice, porque mi pueblo. Ahora podríamos decir, porque mi iglesia. O porque mi hijo, mi hija. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. ¿Qué? Uy, hermano, nos sale espontáneo las estrategias para hacer el mal. Es la naturaleza pecaminosa. ¿Sabe? Cuando estudiaba esto yo decía, ¿cómo Israel? ¿Cómo Judá? Que teniendo la historia que fue tramandada de los padres, de los patriarcas, y que les contaron los milagros y los prodigios que Dios hizo con ellos en el desierto, en Egipto, donde quiera que ellos iban, Dios se manifestaba, les daba la gloria y les entregaba las ciudades, les entregaba todo lo que ellos le pedían, Dios se lo daba. ¿Cómo es posible? Y yo decía, como hoy nosotros hemos experimentado muchas veces la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo sé que cada uno de nosotros, mis hermanos, cada uno de nosotros hemos llegado a los pies del Señor por un problema que teníamos, por una enfermedad, por un sufrimiento, por algo que nosotros no encontramos la salida. Dios se manifestó en nuestras vidas, nos sacó de ahí. Y con el tiempo se nos ha ido olvidando. Se nos ha ido olvidando. Porque nuestra naturaleza no cambió. Fueron muy pocos los hombres en el Antiguo Testamento que cambiaron y que fueron radicales. Pero los demás, la mayor parte de la ciudad o del pueblo necesitaba convertirse.
Qué duro es esto. Cuántas cosas aprendemos, mis hermanos, y se nos vuelven naturales hacerlas. Cuántas cosas adaptamos de este mundo y se nos vuelve práctico. Las adoptamos fácilmente, mis hermanos. Somos testimonios vivos de cómo las culturas nos acomodan a nosotros. Cómo hemos adaptado la cultura italiana a nosotros, latinos. Fácilmente. Y lo mismo en el mundo espiritual. Si no podemos cambiar esta naturaleza pecaminosa, ¿por qué? ¿Por qué no la podemos cambiar? Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Esa era la naturaleza nuestra, ¿o no? 2. En los cuales, ¿qué dice? En los cuales, ¿qué tiempo? Ahora, el porvenir. Es tiempo pasado, hermano. Es tiempo pasado ese, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, pero debemos de tomar decisiones a no seguir esa misma corriente. Estamos en el mundo, mas no somos de este mundo. Nuestra naturaleza debe de ser diferente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... Ahora, si usted es desobediente, ¿hay algún desobediente acá? Solo uno fue valiente, pero todos, hermanos, hacemos cosas en desobediencia. Eso es parte de la naturaleza antigua. Qué difícil, mis hermanos, es llegar a ser hijos obedientes. Qué difícil, qué difícil. 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Pero mándelo bien lejos, hermano, no lo deje en la puerta de la iglesia, en otro tiempo. Porque ahí, en otro tiempo, lo dice cuando entró de la puerta, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, ¿por qué? ¿Qué naturaleza, hermanos? Hijos, ¿qué es ira? ¿Qué es ira? Acá no existe, ¿verdad? No está en nosotros eso, ¿verdad? Hay una guerra dentro de nosotros. Hay una guerra, hermanos, interna, diariamente, a cada momento. Ahorita mismo usted la está viviendo. Ahorita mismo usted está diciendo cosas dentro de su corazón que yo no las sé. Romanos 7, 15, 25.
Romanos 7, 15, 25. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hermano, el apóstol Pablo lo dijo. Abrió su corazón a los romanos y dijo, porque lo que hago no lo entiendo. Está bien, mis hermanos, que no. Pablo dice, no lo entiendo. Pero usted entendiendo y lo hace. Pues no hago lo que quiero, pero si usted lo hace queriendo. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, porque es buena. Porque es buena. Ya lo vamos a ir viendo. Siga. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el hombre viejo que todavía está ahí dentro. Yo he visto cuando se le sale, hermanos. Se transforma. A mí también se me transforma. Muchos de ustedes no lo conocen, pero yo me conozco. Mi esposa me conoce. Kevin no sé si me conoce todavía, creo que no. Pero debemos de someter a ese hombre viejo, tenerlo ahí, amarradito, hermano, encadenado. Y no es fácil. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Siga? Y yo sé que en mí, esto es, ¿en quién? En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y cuando venimos a decir chanfle, ya metí las patas, dice el salvadoreño. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el hombre viejo, la vieja naturaleza que sale fuera, que todavía está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal. Por la ley hemos descubierto, mis hermanos, las cosas que no debemos hacer. Para eso es la ley. 22. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable. Este es importante. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias. Pablo ha hecho todo un recorrido en su vida y se da cuenta que su naturaleza es como la del etíope. No la puede mudar. Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, ¿quién va a gobernar mi vida a partir de hoy? El conocimiento, Pablo dice, he adquirido el conocimiento. Aún nosotros lo sabemos que Pablo era un erudito de la ley, conocía la ley.
Pero eso no le cambió su naturaleza, sino que lo hizo ver cómo estaba su naturaleza. Hoy nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos conocer cuál es nuestra naturaleza. Y ir a los pies de Cristo y decirle: solo tú puedes cambiar mi naturaleza. Luchar, mi hermano, con nuestra naturaleza, quererla cambiar. Ay, hermanos, a nuestras fuerzas es difícil. Solo Cristo la puede cambiar. Solo que nos rindamos a Él. Pero el problema nuestro es ese: humillarnos, reconocer. Eso es lo que le pasaba a Jerusalén, a Judá. Y eso es lo que les pasa hasta hoy. No reconocen a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Llevan más de 2000 años separados de la gracia de Dios como pueblo, y aún siguen creyendo que Dios está con ellos. La iglesia de Cristo lleva ya más de 2000 años. Y si en aquel tiempo Dios le hubiese trazado una línea a la iglesia y le hubiese dicho: este es el camino por ir, ¿sabe dónde nos encontramos ahora? Bien desviados de la línea recta. Estamos bien desviados de la voluntad de Dios. Y todos nos justificamos. Todos buscamos culpables, pero nadie reconoce su error. Que Dios nos ayude. Una cosa estoy aprendiendo, y cada vez me doy cuenta que entre más voy conociendo de Dios, más vil me siento. Más falto me siento. Más necesitado me siento. Y le doy gracias a Dios. Y le pido que no me quite esto de mi espíritu. Porque desde el momento en que yo me reconozca o me vea que soy un sabio, un buen predicador, lo perdí todo. Lo perdí todo. Porque la palabra de Dios es un espejo donde tenemos que ver nuestros errores, no los errores de los demás. Pablo lo hizo y lo debemos hacer nosotros. La misericordia de Dios es que Él sigue esperando en que nos volvamos a Él. Hay un versículo que a mí me marcó la vida, y es Isaías 59:2, donde también el profeta Isaías le habla al pueblo de Israel y le dice que sus iniquidades han hecho una división entre ellos y Dios. Mirémonos hacia adentro, hermanos, y hagámoslo personal. ¿No será que nuestras iniquidades, nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, ha hecho ocultar el rostro de Dios para no oír?
Dios debe de hablarnos cada día. Dios anhela hablar con nosotros. Dios se sorprendió cuando Adán no lo encontró en el lugar donde siempre se encontraba con él. Le dijo: Adán, Adán. ¿No será que Dios nos está diciendo: Maranata, Maranata? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, iglesia? Pasa la persona que dirige, pasa el que lleva la alabanza y la adoración, y acá no sucede nada. Acá no pasa nada, hermano. Estamos fríos. Ni el calor del clima nos enciende. ¿Dónde está la presencia del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Qué naturaleza estamos viviendo, iglesia? No salen lágrimas de nuestros ojos, estamos secos. Estamos viendo el mundo está yendo en su recorrido, y nosotros no estamos gimiendo en el altar. Hemos perdido la naturaleza espiritual. Que Dios tenga misericordia. Primera de Corintios 2:14. Que Dios nos abra los ojos, los oídos. Que la gente pueda decir: ¿qué tienen ustedes? Fíjese que la gente de allá afuera bien sabe. Y nos meten a prueba. Y usted bien casca. ¿Qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, y no las puede entender, porque se han de discernir. Pero hoy tiene más discernimiento la gente de afuera que nosotros. La gente de allá afuera te invita a la playa y dice: vamos a la playa. Y te llevan a la playa, y como vas con ellos te pones el traje. Y crees que todo te va a ir bien, y luego la señora te invita y dice: ¿y ustedes los cristianos pueden ponerse ese traje? Ay, hermano. Te invitan a la cena navideña y todos agarran el vaso de vino, y tú también, y ¡pras! Brinda. Y cuando ya has brindado te dice: ¿y ustedes pueden beber vino? Porque no fuiste radical al momento de tomar la decisión. Tienen más discernimiento ellos que nosotros. Que Dios nos ayude. Romanos 11, 17, 22. Ya voy terminando, hermano. Me faltan solo un punto y la mitad. ¿Me regala 5 minutos? 2, 3. Llegué a 15. 11, 17, 22 de Romanos. Ay. Diga conmigo: ay.
Esto está fuerte. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿sí? Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz. Ay, iglesia, que Dios nos ayude, porque es verdad, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y el pueblo de Israel está ahí en espera, y la iglesia tiene la presencia del Espíritu Santo. Bueno, debería de tenerla. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Pero no lo haga con jactancia, hermano. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe, que no era ni de nosotros esa fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Yo no sé, quizás solo a mí me pasó, pero yo me recuerdo que cuando yo era pequeñito, ¿no? Estaba pequeño, yo vengo de una familia muy pobre, hermano. Bueno, sigo siendo pobre. Pero a mí no me compraron juguetes cuando tenía hasta 6 años, 5 o 6 años. De ahí para allá, mi juguete era el machete y la cosa para limpiar las milpas, todas las herramientas de un agricultor. Esos eran mis juguetes. Pero cuando podía me escapaba, iba donde mis amiguitos. Y mis amiguitos tenían sus carritos, tenían sus juguetillos. Y yo llegaba ahí, pero con temor yo agarraba las cosas y jugaba con ellas. Pero cuando el papá o la mamá decía, basta de jugar, hermano, con la misma, yo me iba, porque eso no eran mío. Con mucho temor y mucha reverencia, yo salía de esa casa y trataba la manera de no arruinar esas cosas. Lo que Dios nos ha dado son cosas preciosas y debemos cuidarlas. No te ensoberbezcas, sino teme. Siga. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. La justicia de Dios es recta, igual para todos. 22. ¿Le dije hasta el 22? Le dije, ¿verdad? Mira pues la bondad. ¿Y qué? No te olvides, está la bondad de Dios y está la severidad de Dios. Que te alcance la bondad, pero no la severidad. La severidad la puedes evitar si tú sabes vivir. Porque si alcanzamos la severidad, hermano, la severidad ciertamente dice para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera. Tú también. Dios es bueno.
La misericordia de Dios, mis hermanos, que nos ha alcanzado, no debemos de jactarnos. Eso le pasó a Israel, eso le pasó a Judá. Se sentían superiores, se sentían los mejores. Bueno, hasta la vez tienen ese concepto ellos, que ellos son el pueblo escogido de Dios y como ellos no hay otro, lo demás es el resto del mundo, pero ellos son el especial tesoro de Jehová. La iglesia tiene una posición delante de Dios también, pero no debemos de jactarnos. ¿Cuál es nuestra naturaleza, hermano? ¿Cómo estamos? Vuélvase a examinar. Efesios 4, 2, 17, 25. Efesios 4, 12, 17, 25. Allá dijo que lo que no quería hacer, dijo Pablo, eso hacía. Y acá que nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, pero a nosotros nos alumbró Cristo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, mas nosotros ya no somos ignorantes. ¿O es ignorante usted? Levante la mano el que tiene su Biblia. Ay, ay, ay. La Biblia es la palabra de Dios y si tú la lees te va a hacer sabio. Te va a hacer sabio, cuerdo, entendido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza. ¿Está duro su corazón? ¿Qué corazón tiene usted? En Ezequiel expresa el tipo de corazón que teníamos y que debemos de tener. Hay un corazón de piedra, cristalizado, decía el hermano ayer en la predicación a los jóvenes. Pero hay un corazón de carne que se duele del dolor, se duele al ver la injusticia, se siente mal. ¿Qué corazón tenemos? Ok, siga. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué es lo que ha perdido la iglesia? Hemos perdido la sensibilidad al Espíritu. Hemos perdido la sensibilidad de la justicia, del amor, mis hermanos, entre nosotros mismos. Y nos damos unos golpes. ¿O no es así? Nos golpeamos, hermano, como que fuéramos enemigos. Yo tenía 2 tíos cuando yo tenía 6 años. Ellos tenían sus 16, 15, 17 años. Y yo 5 o 6 años como pasaba por donde ellos, ¡pues! Me daban mis cocazos. Y pegaba el grito y decía mi abuela, ¿qué le hicieron al bicho? Nada. Eso que me hacían endureció mi corazón. Después, ay hermano, nosotros le llamamos ondilla, ¿no? Al hule ese que se estira. Y yo agarraba los pedacitos de palo, hay un palo que se llama copalchín, si no me equivoco. Existe en las partes donde existe el café y el tallo es duro. Ese lo doblaba, hermano, lo estiraba y
como allá hace calor y como en el mundo uno no se pone camisa, desde lejos hasta le tronaban el lomo a los tíos. Y me pegaba unas carreras, hermano. ¿Qué perdí? La sensibilidad y el respeto a mis mayores. Se entregaron, dice, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ustedes no han haciendo esas cosas, hermano. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, a la naturaleza de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él, ¿quién nos enseña? ¿Quién nos instruye? ¿Qué tipo de vida tenemos que vivir? ¿Qué es lo que hoy se va a llevar usted de esta predicación? ¿Las partes malas que estaban de mí, eso que agarraba y le daba a mis tíos? ¿O el consejo de la palabra? Porque hay unos niños todavía. No vayan a estar diciendo esta buena esta estrategia. No, eso no lo tomen. Eso era de mi vida pasada. Si en verdad, conforme a 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despojaos de ese viejo hombre, hermano, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es engañoso? Pues hermano, es algo que aparenta ser bueno, pero a la final esos que te trufan, pues. No, nunca lo trufaron a usted. Uy, hermano, allá en El Salvador vendían tomates, manzanas y todas esas cosas en las paradas de los buses. Los tomates, las manzanas, y se veían bien bonitas las manzanas. Nomás abría usted la bolsa al lado de adentro, estaban todas podridas. Como cuando usted va acá al mercado, toda la verdura y la fruta, como ha estado en el congelador, está bien durita, mojadita, bien bonita se ve, y usted hasta la está escogiendo. Y cuando llega allá a la casa dice, la más podrida escogí. ¿Lo trufaron, hermanos? Cosas engañosas que el enemigo nos pone en el camino, que aparentan ser buenas y no lo son. Así hay muchos cristianos que aparentan ser buenos y de bueno no tienen nada. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestidos. Por ahí va a ir cambiando ya la piel del etíope. Ahí va cambiando ya tu naturaleza y se va vistiendo del nuevo hombre creado según en la justicia y santidad de la verdad, y dejando a aquel hombre acostumbrado, habituado a hacer el mal, hoy usted va a hacer el bien. ¿Por qué? Porque se va vistiendo de la justicia, se va vistiendo de la santidad y de la verdad. Y entonces van a decir allá afuera, ¿qué tiene ese? ¿Por qué va a la iglesia? ¿Cómo ha cambiado desde que estoy yendo a la iglesia? Lo voy a seguir. Voy a ver qué es lo que está pasando en esa iglesia. Pero imagínese que usted trae uno a la iglesia, algo a la fuerza lo trajo. Vamos a la iglesia, mira que ahí Dios te va a hacer grandes cosas. Y cuando viene acá a la iglesia y está él a su lado y usted está dormido, y usted dice, viniste a la iglesia a dormir, se viene. Ya no vinieron. Ya no viene. Aprender a dormir va a la iglesia. 25 le dije, o hasta el 24. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros
los unos con los otros. ¿Nacimos de nuevo, sí o no, hermanos? ¿Ha pasado esta transformación en nosotros? ¿La metamorfosis de la farfala, de la mariposa ha sucedido en nosotros? ¿O no? Sí, se recuerda el proceso de la mariposa, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿Qué cosa ese gusanito y ese animal feo? Y después se convierte. El domingo pasado les decía a los hermanos que hay un animalito que se llama el armiño. ¿Conoce el armiño? No, ni idea qué es el armiño. Es un animalito, se identifica por su color de su piel, que es blanca. Blanquito, hay unos de cafecito, pero el blanquito me llama más la atención. Ese animalito cuida su piel, hermanos. Tanto así que si él sale de la cueva y usted va y le pone lodo a la entrada de su cueva y después lo persigue, él busca su cueva y donde ve su cueva sucia, él no entra. Prefiere ser sacrificado, agarrado, pero no ensuciar su piel. Nosotros, hermanos, nos revolcamos en el lodo por tal de... Cuidemos nuestras vestiduras que el Señor nos ha dado. Vestiduras blancas ha puesto sobre nosotros. ¿Qué ejemplo de ese animalito, hermano? Prefiere morir, pero no ensuciarse. ¿Qué cuidamos, hermano? Romanos 6, 12, 14. Un minuto, hermano, un minuto. Romanos 6, 12, 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que está ahí, hermano, pero no reine, manténgalo ahí. Amárrele una cadena, encadenado ahí, no te levantes. Hay un hombre viejo, hermano, hay un hombre viejo. Como mi nombre es Nelson Giovanni Hernández, pero como nadie me conoce por Giovanni, yo al hombre viejo le digo, Giovanni está ahí. Porque todos ustedes me conocen por Nelson, entonces Nelson es más reconocido por el hombre nuevo. Entonces al Giovanni, tú tienes que desaparecer. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus. ¿Sí o no llegan esos malos pensamientos? ¿Ah? Llegan, hermano. Llegan por acá, llegan por acá, llegan por acá. Te envía dardos. ¿Sabe cuántos satuchos hay por ahí tan chamucos? Enviándote dardos a la mente, pensamientos de diferentes maneras. Ves que te están durmiendo los hermanos. Yo les digo, yo no te escucho, alguno está escuchando. ¿Ves que rechazan la palabra? No, yo sé que la están escuchando. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así, hermanos, tome ese versículo, señálelo en la Biblia, Romanos 6, 13, señálelo ahí y dígale cómo tengo que presentarme yo. ¿Cómo? ¿Con el hombre viejo o en la nueva identidad que Dios me ha dado? Que Dios nos ayude. 14. Porque el pecado, dígale, pecado no se enseñoreará en nosotros. No debe de enseñorearse el pecado
en nosotros, pues no estamos bajo, sino bajo la gracia de Dios. Póngase de pie. Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 14. Hay una naturaleza en nosotros, mis hermanos, que solo Cristo la puede cambiar. Solo Él. Pero debemos rendir nuestra vida. Debemos estar sometidos a su palabra. Cada día mirarnos en el espejo de la palabra, para que la palabra nos siga lavando, nos siga limpiando, para que nosotros sigamos el proceso de santificación. Dice, haced morir pues lo terrenal. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer morir, iglesia? En nosotros. ¿Qué son? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y usted podría decir, ve, yo creo que acá en la iglesia nadie está viviendo esto. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Siga, le dije. Hasta el 14, ¿verdad? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero, ahí dice, pero ahora dejad también vosotros esas cosas aún en nosotros se ven. ¿Sí o no? Las primeras son las que dejamos fácilmente o el Señor nos la quita. Que no las podemos cambiar fácilmente. Que las intentamos no hacer y caíamos en ellas, pero el Señor las quitó. Pero estas cosas nos las debemos despojar nosotros. De estas son las que nosotros tenemos que trabajar en la ira, en el enojo, en la malicia, en la blasfemia, en palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el. No somos perfectos, pero estamos trabajando, estamos mejorando. Y es ahí, como yo le decía hace unos minutos, cada vez que yo estudio y voy a la palabra de Dios, me doy cuenta lo vil que soy. Y aún cosas que hay dentro de mí que tengo que ir dejando. Para eso es la palabra de Dios, mis hermanos, para que vayamos dejando esto, renovando hasta el pleno conocimiento o conocimiento pleno. Amén. ¿Se lleva el consejo en su espíritu? Se lleva ese consejo para que Dios obre en nuestras vidas, donde no hay griego ni judío. Si allá decía al pueblo de Judá, hoy nos lo dice a nosotros, a la iglesia, donde no hay acepción de personas, griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo en nuestras vidas cambiará nuestro hombre viejo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ay, hermano, qué difícil tener mansedumbre, qué difícil tener paciencia. Si hay algo que nosotros perdemos, es la paciencia. Rápido volvemos a la ira, al enojo. ¿Por qué?
porque el fruto del Espíritu no está en nuestras vidas. Necesitamos el fruto del Espíritu. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas, falta, hermanos, el amor. El amor. El amor en la iglesia se sigue enfriando. El amor en la iglesia se sigue perdiendo. Buscamos complacernos nosotros, tener la razón. Si hay algo que lleva en pleito dentro de un matrimonio, es esto, hermano. Cuando el amor se enfría, se pierde la sensibilidad. Ay, y si eso nos pasa a nosotros, sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Cierre sus ojos. Que Dios ministre nuestros corazones.